Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy, literalmente explotando de emoción por el tema de hoy. Y créanme cuando digo explotando, no estoy exagerando. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme, uno de esos que te dejan boquiabierto. Para los que son nuevos por aquí, un abrazo enorme y muchísimas gracias por unirse a la comunidad. Si son fans de los dramas, de los secretos, de esas noticias que te dejan pegado a la pantalla, este es su lugar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ya. No quieren perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo, porque créanme, la verdad es que siempre hay algo que contar. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? La pregunta del millón. Prepárense para esto. La fecha es el 16 de agosto de 2025. La impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. ¡Boom! ¿Están listos para el drama? Porque esto va a ser épico. Yo sé lo que están pensando, ¿quiénes son Halil y Esla? Tranquilos, que para eso estamos aquí. A lo largo de este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, desde los rumores iniciales hasta las últimas actualizaciones. Vamos a analizar las pistas, las entrevistas, las reacciones en redes sociales, y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque la especulación, admitámoslo, es parte de la diversión. Pero antes de zambullirnos de lleno en el chisme, quiero dejar claro que todo lo que voy a compartir con ustedes está basado en información disponible públicamente y en mis propias investigaciones. No estoy aquí para inventar nada, sino para analizar y compartir lo que ya sabemos, siempre con respeto y con el objetivo de entender mejor la situación. Así que sin más preámbulos comencemos a desenredar este nudo. Todo comenzó aparentemente con un simple tuit. Sí, un tuit. En el mundo digital de hoy, un simple mensaje puede desencadenar una tormenta. Según los primeros reportes, la noticia de Halil y Esla comenzó a circular como un rumor en las redes sociales, alimentada por algunos seguidores que notaron ciertas señales. Fotos, vídeos, pequeños detalles que sumados pintaban una imagen sospechosa. ¿Quiénes son Halil y Esla? Bueno, aunque no son tan conocidos fuera de cierto círculo, son figuras muy influyentes en la escena de la música turca. Sí, hablamos de dos personalidades que han construido una carrera exitosa en la industria del entretenimiento, con un público fiel y una imagen pública cuidadosamente cultivada. Halil, por ejemplo, es un cantante y compositor que lleva años en la cima. Con éxitos tras éxitos, ha conquistado corazones con sus canciones románticas y su carisma arrollador. Tiene una legión de fans, especialmente mujeres, que lo adoran y siguen cada uno de sus movimientos. Esla, por otro lado, es una actriz talentosísima y reconocida, con una belleza natural y un gran sentido del estilo. También es muy popular en el mundo de la moda y tiene una imagen de mujer fuerte e independiente. En resumen, dos figuras muy queridas, muy exitosas y completamente inesperadas juntas. Los rumores iniciales se centraban en un posible romance. Un romance que, de confirmarse, sería una bomba para sus respectivos seguidores y para la industria en general. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero, porque aparentemente Halil y Esla eran amigos. Muy buenos amigos. Y la amistad, por supuesto, puede convertirse en algo más, pero eso no siempre es bienvenido. Segundo, porque ambos tenían relaciones sentimentales, aparentemente estables. Halil llevaba años con. Y Esla, por su parte, también tenía pareja, con quien parecía estar muy feliz. Así que, como pueden imaginar, la noticia tomó por sorpresa a todos. Nadie se esperaba esto. Los primeros indicios de la noticia se filtraron a través de fotografías y vídeos tomados por paparazzi. Imágenes en las que se podía ver a Halil y Esla juntos, en situaciones que como mínimo, eran ambiguas. Paseos tomados de la mano, cenas románticas, miradas cómplices. Detalles que alimentaron las especulaciones y encendieron la mecha del chisme. Pero, ¿qué hacía que esta noticia fuera tan impactante? Además de la sorpresa generalizada, había otros factores en juego. El primero, la imagen pública de ambos. Como mencioné antes, tanto Halil como Esla habían construido cuidadosamente una imagen de personas dedicadas a sus carreras, con una vida privada, relativamente discreta.
Un romance público y más con alguien que no era su pareja, podría dañar esa imagen, afectando sus carreras y su relación con sus fans. El segundo factor es, por supuesto, la reacción de sus respectivas parejas. ¿Cómo reaccionarían? ¿Se pronunciarían públicamente? ¿Qué impacto tendría esta situación en sus vidas personales? La prensa, por supuesto, no tardó en husmear en este asunto, buscando declaraciones, reacciones, cualquier pista que les permitiera alimentar el fuego de la noticia. La reacción de las redes sociales fue explosiva. Los hashtags se multiplicaron, los memes inundaron la red y los comentarios fluyeron sin parar. Los fans de ambos divididos debatían sobre la veracidad de los rumores, la moralidad de la situación y el impacto que esto tendría en sus carreras. Algunos apoyaban la pareja, celebrando un posible romance. Otros, en cambio, se mostraban decepcionados y criticaban la actitud de ambos. En este punto es importante aclarar que la información que teníamos era limitada. No había confirmación oficial de ninguno de los dos. Ni Alil ni Esla habían emitido comunicados, ni habían dado entrevistas. La prensa, por supuesto, intentó obtener declaraciones, pero sin éxito. Las únicas fuentes de información eran las fotos y los vídeos filtrados, los rumores y la especulación. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Hubo alguna pista, alguna señal que nos permitiera entender un poco más la situación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Poco a poco empezaron a aparecer otros detalles. Un detalle que llamó mucho la atención fue. Este detalle, aunque pequeño, generó aún más especulaciones. Podría ser una señal. Un guiño a un posible romance. Otro aspecto clave fue. Este detalle, por supuesto, alimentó aún más el morbo y la curiosidad de la gente. En resumen, la situación era un auténtico hervidero de emociones, especulaciones y drama. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la historia? La verdad es que a día de hoy, la historia de Alil y Esla sigue siendo un tema candente. No sabemos qué pasará en el futuro. Quizás con el tiempo la situación se aclare o quizás sigamos sin saber la verdad completa. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un gran impacto y ha puesto a prueba la paciencia de todos los involucrados. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos recorrido juntos un montón de detalles, especulaciones y drama. Hemos analizado las pistas, las reacciones y las posibles consecuencias de esta impactante noticia. Recuerden que lo más importante es ser respetuosos y no generar falsas expectativas. La información que hemos compartido es solo una parte de la historia. La verdad completa solo la conocen los involucrados. Así que antes de despedirnos, quiero darles las gracias por estar aquí, por su apoyo y por su participación. Sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme qué piensan de todo esto. ¿Creen que hay algo más que debamos saber? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito que me ayuden a seguir trayendo estas historias. No se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao, chao.